Muy bien, siguiendo con estas plantas, vamos a ver cuando las plantas ya estén bien enraizadas, cómo sacarla del vaso, se queda amacollado y empieza a aventar lo que viene siendo la corona. Esa es la parte donde ya están empezando a echar la verdadera raíz. La planta de fresa es una planta perenne, quiere decir que vive varias temporadas. Consta de una corona de donde brotan las hojas y donde brotan las raíces. Esta parte es muy importante porque después nos va a ayudar para establecer los primeros estolones y trasplantar nuestras nuevas plantas de fresa. Para su desarrollo óptimo necesita temperaturas que vayan entre los 15 y los 28 grados centígrados. Pues superando esta temperatura, las plantas empiezan a, número uno, por supuesto, estresarse más, pero dejan de producir fruto o tienen mayor dificultad para ello, para el cuajado de fruto, lo que hace que se vayan a una etapa de reproducción vegetativa. Por eso es que en verano es más común que empiecen las etapas de producción de estolones y en invierno acumulen las horas fríos, que es el siguiente aspecto de las plantas de fresa. Estas necesitan acumular horas frío, alrededor de 500 horas para el cuajado de fruto y supresión de ciertas hormonas que las hagan que primero empiecen su fase vegetativa y luego la floración, para que iniciando la primavera empiecen las primeras yemas florales. Si nosotros no tenemos en cuenta que nuestra planta necesita acumular horas frío para producir flor, el fruto, aparte de ser escaso, será deforme o malo. Por último tenemos nuestros suelos. Los suelos deben de ser tipo franco-arenoso, que significa que deben de ser sueltos, que no deben de retener mucha agua para que las raíces puedan expandirse lo más posible. Estamos tratando de imitar un suelo tipo un bosque más o menos frío. Bien, entonces conozcamos ahora la planta de fresa. Estas son las hojas. Aquí tuve un problema al poner fertilizantes foliares en condiciones altas, lo que hace que quememos las hojas. Pero dejando a un lado estas hojas, que son las primeras hojas que avienta después de la producción del estolón, va a empezar a producir esto. Esta hoja de aquí es parte ya de la corona. La corona es esto, no sé si se alcanza a ver, que está aquí, la corona está aquí y la va a ir desarrollando, se va haciendo más gruesa. La planta en un estadio normal después de producción de estolón va a seguir echando estolones. Estos serían ya la segunda generación filial, pero ojo, también lo que puede pasar es que empiece a aventar fresas, como lo es esta. Esta planta yo tengo hace más de 2 meses, un poco más de 2 meses que saqué los estolones de la planta madre y aquí la tenemos. Como les comentaba, de la corona es donde salen los frutos, que está aquí. Aquí abajo está la corona, las raíces y las hojas. En este caso, esta variedad es variedad, no recuerdo si es Frontera o San Andrés, no, Frontera o Camino Real. Y por otra parte tenemos fresa criolla. Esta de aquí crece por inflorescencia. Tiene la misma corona, de hecho la estaba inventando de vuelta. Tiene las hojas primeras después del estolón y avienta un solo tallo con diferentes flores. Ya tenemos las primeras fresas. Eso sí, son fresas un poco más chiquitas, más sabrosas. La verdad me gusta más la fresa criolla, pero tiene diferente ramificación. Por acá tenemos otro que está igual, pero esta inflorescencia también es común en fresas. Antes de nosotros empezar a poner nuestras plantas de fresa o a empezar a reproducirlas mediante estolones, es importante entender la genealogía de nuestra planta, el genotipo de nuestra planta. Es importante entender el genotipo de nuestra planta, la variedad que sea. Por ejemplo, variedades criollas, existen muchas variedades, por ejemplo, Orlando, San Andrés, Río Grande, Frontera. Entonces nuestra planta tiene un genotipo que va a diferenciar el fruto, la forma del fruto, la forma de florecer. No todas las plantas de fresa florecen igual, algunas crecen una sola flor, un solo fruto porque sale directo de la corona, otras crecen por inflorescencia y ahorita lo vamos a ver. Entonces es importante que esto siempre lo tengamos en cuenta. Por otro lado, algo que no muchas veces se comenta, pero que es bueno para la producción de nuestra planta de fresa, ya sea a nivel huerto, ya sea a nivel comercial, es que pertenezca a las primeras 2 familias, a las 2 primeras generaciones filiales. Significa
que no debemos degradar tanto la planta. Cuando nosotros empezamos a reproducir la planta, empezamos a degradar su genotipo. Pasa un poco como con los maíces híbridos. Si nosotros queremos resembrar un maíz híbrido de una generación después, ya no va a pertenecer a la primera generación filial, que fue el maíz que compraste en la casa semillera, y probablemente no te va a dar nada igual a los resultados. Lo mismo pasa con las fresas. Conforme vamos reproduciendo e interactuando con el ambiente, no vamos mejorando, no vamos adaptando el genotipo, lo vamos a ir degradando. Entonces, tener en cuenta estos aspectos nos va a asegurar una planta con mayor producción y en una mayor calidad, y sobre todo ligada al punto siguiente, que tendrá mayor resistencia a plagas y enfermedades. Necesitamos plantas que sean resistentes tanto a plagas y enfermedades para evitar problemas a futuro. La planta de fresa es muy susceptible a enfermedades y es muy importante que nosotros tengamos este control sanitario que ahorita vamos a ver y sea muy óptimo para nuestras plantas. Como son especies que necesitan de una humedad constante, es más probable que hongos y bacterias entren a nuestras plantas, produciendo deformaciones de fruto, enfermedades, un menor rendimiento e inclusive la muerte de nuestras plantas. Entonces, tener la sanidad desde la parte de producción de planta en los viveros, de forma rudimentaria, tanto en la producción, ya sea en tu huerto o en una explotación de fresa, debes tenerla bien en cuenta. Una de estas formas para combatir, tener más bien controlado, es usar hongos antagonistas, microorganismos que combatan los microorganismos patógenos que puedan contraer enfermedades. Y hablando ya un poco de sustratos, algunos de los sustratos más utilizados para la producción de planta de fresa son la turba, la fibra de coco, combinada con la perlita, porque nosotros lo que queremos lograr es que tenga esta porosidad, pero al mismo tiempo buena retención de agua. Entonces la turba nos da buena retención de agua, la fibra de coco nos da más o menos de retención de agua, combinado con la perlita va a ser un espacio más poroso. Podemos combinarlo con composta, pero las plantas en este estadio no van a necesitar de nutrición muy exhaustiva. Lo que va a necesitar es humedad para desarrollar las raíces, y la planta seguirá nutriendo siempre y cuando nosotros tengamos también bien nutrida la planta de fresa. Estos son los criterios para desarrollar un estolón. Como les comentaba, lo más importante primero es revisar que se da las primeras 2 generaciones filiales. Yo en mi caso sí cumple con este criterio. Lo siguiente es esperar a que la planta aviente sus estolones o su fase vegetativa. Aquí están ya los primeros estolones y ya tienen un tamaño considerable. Lo que yo les recomiendo siempre es que ya tengan esto primero, que son estas yemas de raíz. Estas de aquí es donde la planta va a empezar a echar la raíz y en donde posteriormente va a ir aventando la corona. De hecho, esta es la primera rama de la corona. Estas hojas de aquí o ramas son importantes porque son las que le dan esa posibilidad de hacer fotosíntesis a la planta. Entonces no es recomendable cortarla para que siga haciendo fotosíntesis. De hecho, todas estas plantas de aquí son las primeras hojas que aventaron. O sea, estas que después de 2 meses han seguido creciendo. Por supuesto que después le va a hacer falta una poda. Por supuesto que si yo quisiera que solo se centrara en producir más estolones, lo que yo haría sería capar todos los frutos. En cambio, si yo quisiera que se centrara en la producción de fresa, en la producción de flor, lo que yo haría es cortar todas las estolones. Ahora, para la producción de la planta es necesario cubrir hasta aquí con sustrato, hasta esta parte, para no enterrar esta parte de la corona y estas yemas de raíz empiecen a enraizar. ¿Qué es lo que les recomiendo? Con vasos que puede ser de este tipo, desinfectados, este ya lo he usado una vez, desinfectado al 1% o al 2% con cloro. Lo que vamos a hacer es desinfectar los vasos para evitar enfermedades. Si el vivero donde venía tenía enfermedades, lo más probable es que vaya a seguir enfermo. Después que nosotros tengamos nuestro vaso desinfectado, vamos a elegir un sustrato. Yo para este caso en específico solo voy a utilizar Bitmost. Lo que vamos a hacer es echarlo en el vaso, comprimirlo un poco, ¿sí? Para que la raíz pueda desarrollarse por todo este espacio, y cuando nosotros vemos que la raíz ya se asoma por aquí, es que la planta ya está enraizada. El siguiente paso, como les comentaba, es crítico, porque vamos a tomar nuestros estolones. Este estolón aún no sirve porque todavía no tiene ninguna yema para que aviente raíz, entonces probablemente no va a funcionar.
lo que tenemos que ver es que los estolones, obviamente más cerca de la planta, ya van a estar listos para empezar a ponerlos. Un paso crítico que yo tengo aquí, como lo ven, yo lo tengo en macetas. Bueno, en realidad no son macetas, es un experimento en el que estoy probando formas de reproducción. La planta debe de estar con esto todo el tiempo. O sea, si yo lo voy a poner, voy a hacer un agujero en la tierra con el dedo, poner la planta junto con el sustrato y ponerle un clip aquí de esta parte, un clip aquí para que la planta esté siempre sostenida. O de manera más sencilla, ponerle una piedra. Lo que yo le recomiendo y lo que yo he hecho es ponerla en la misma maceta. Sí, ahí está el estolón ya. Y con una simple piedra hacemos que funcione como clip. La presionamos, no importa que la presionen fuerte, pero la planta ya está sentada en el sustrato. Y allí es donde se va a pasar hasta que cuando nosotros la saquemos de nuevo y revisemos que las raíces ya están hasta acá, podamos cortarla de la planta madre para trasplantarla a su nuevo espacio. Para el sustrato yo les recomiendo que le incorporen ya sea ácidos húmicos, ya sean ácidos húmicos con bacterias antagonistas, como les comentaba en los criterios previos, y tener un riego constante en la planta nueva. ¿Qué pasa si no la regamos? La planta va a seguir echando raíces porque ve que hay sustrato, la planta la está nutriendo, la planta madre. Eso sí, la planta madre siempre debe de estar húmeda, pero si nosotros siempre tenemos el estolón húmedo, aparte le adicionamos elementos antagonistas, un enraizador que tenga hormonas de crecimiento como las giberelinas, nuestra planta dentro de un mes, menos 22 días, va a estar lista para el trasplante y en 2 meses lograr nuestra primera producción, ya sea de estolones, sí, este estolón ya está bueno también, o de fresas. Por ejemplo, si vemos esta, aquí se están viendo ya las raíces cómo van a empezar a buscar más sustratos, y esta ya se debe de trasplantar a nuestro sitio oficial o nuestra maceta, ¿sí? Si aquí, por si alguna vez se queda sin humedad, hay que tener en cuenta que la planta aún sigue mandando el suministro, de energía y nutrientes a los pequeños estolones. Entonces no va a importar mucho que no echemos o no reguemos constantemente. Es muy recomendable que reguemos constantemente para evitar esto, ¿sí? Que se seque por completo la planta. Ya una vez sacadas, ustedes las van a ver así tristes, y es que apenas la raíz está explorando de nuevo el suelo. Aquí podemos ver unas que ya se agarraron, como es esta que es más pequeña, y que todas regularmente tienen como característica que están echando su corona. Es muy importante que cuando la trasplantemos, no trasplantemos esto, no por quererla meter más abajo, metamos toda la corona, como lo comentamos en las partes de la fresa, porque si la metemos, enfermedades fúngicas o de bacterias la pueden dañar. Yo les recomiendo que cuando la rieguen le echen lo que viene siendo enraizadores. En este caso yo estoy usando una mezcla de ácidos húmicos y fúlbicos, que son enraizadores, para que pronto empiecen a descubrir toda la maceta o el suelo donde las vayamos a poner. Si este video les ha gustado, no olviden suscribirse y dejar su comentario de las dudas que tengan sobre las plantas de fresa, para seguir viendo también contenido agrícola y sobre todo tutoriales a pequeña y gran escala. Sin más, nos vemos en el siguiente.